Tragedia en el sur de México. Al menos 13 personas murieron y casi un centenar resultaron heridas el domingo, luego de que un tren se accidentara en el estado de Oaxaca. La Marina Mexicana informó que se presentó el descarrilamiento de la máquina principal y añadió que está en coordinación con las autoridades de transporte para determinar las causas de los hechos. El tren, con 250 personas a bordo, había salido de Salina Cruz, en Oaxaca, y se dirigía a Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz. Cumplía la ruta del llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que une el Golfo de México con el Pacífico y suele transportar carga y pasajeros. Esta vía férrea es una de las obras de infraestructura más importantes del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de una estrategia para impulsar el desarrollo económico del sureste de México. Oigan, les puse ese breve contexto de lo que sucedió. Para los que no estén al tanto, sobre todo los que no nos siguen desde México, ¿quién creen ustedes que se quiera subir hoy al tren? ¿Quién gana de todo esto? Ya estoy aquí en Canadá, para los que estaban con el pendiente, pero antes de salir vi algunos cuantos posts en Facebook, sobre todo de gente pues, de partidos de oposición, pues tomando estas acusaciones de que es cuando se contrata gente que no sabe, esto es corrupción, que porque los materiales... Bueno, miren nada más lo que yo les dije exactamente hace un mes y medio. Cuidado con irse con esa salida fácil, que ahora están haciendo carroña política de esto, y yo creo que la oposición y todos los mexicanos en general debemos de poner mucha atención a lo que yo les voy a mostrar. No es que yo tuviera una bola de cristal. Yo se los dije el 15 de noviembre para ser exactos. Les voy a poner aquí el clip de lo que yo les dije en esta misma silla. Aquí. Les voy a poner la repetición. Yo se los dije que había que ponerle cuidado a este tren. Mucho cuidado con lo que iba a pasar en el Istmo de Tehuantepec. Y ojo, hay que aclarar algo antes de ponerles este video. Y antes de que salgan esos listillos, sobre todo del PAN, que ya hasta están copiando y pegando el texto para poner esta salida fácil, ¿no? Ya están apuntando dedos, pero ojo, hay que hacerlo en la dirección correcta, porque el Istmo de Tehuantepec es la franja territorial más angosta de México, ¿eh? Nada más hay 200 kilómetros entre el Golfo de México y el Océano Pacífico. Esta zona tiene mucho potencial. ¿Dónde está? Entre el sur de Veracruz y el norte de Oaxaca. Literalmente es un cuello de botella natural que desde ahí le habían echado ojo desde hace siglos como ruta comercial hasta los españoles cuando la conquista. Y luego está el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que es este proyecto que es la joya, digamos, la corona del sexenio de López Obrador, la joya de la corona, que en realidad lo que hace es que un tren, 2 puertos, 10 parques industriales, ductos, líneas eléctricas, infraestructura militar, todo eso lo juntan con la intención de desarrollar a México en una potencia mundial de primer nivel. Ahora, vean lo que yo les dije que podía pasar el 15 de noviembre y pasó. No porque yo tuviera una bola de cristal, este operativo Sable, lanzado por el Gabinete de Seguridad, que ahora encabeza precisamente Harfuch. Lo más fuerte no es la cifra, es la manera en la que lo están haciendo, porque ahora se metió por eso con toda inteligencia naval, está la Marina, hay coordinación con el CNI, repito, hay seguimiento financiero y territorial de altísimo nivel. ¿Por qué tanto músculo ahí? Pues porque Harfuch ya se olió lo que está pasando y el Gabinete de Seguridad también, la presidenta Sheinbaum, pues obviamente. Nadie es ingenuo en el gabinete para ver lo que es evidente, que si no se recupera ese corredor, o mejor dicho, si no se mantiene ese corredor en manos de México, no nada más se va a perder dinero, se va a perder control político, se va a perder soberanía, futuro logístico, y el discurso que se va a vender al mundo es,
Pues mira, el Istmo de Tehuantepec sí funciona, pero es como irte a cruzar por los hutíes. Son bien peligrosos, te pueden robar todo, la mercancía. Mejor no te vayas a meter allá, vete por el canal de Panamá que controlamos nosotros. Y lo más absurdo, pues es que justo ahora que México pone sobre la mesa un modelo de desarrollo regional autónomo que no depende de centros financieros estadounidenses, que no depende de Washington, que no tiene injerencia en Nueva York, pues casualmente hay violencia. Cuando ya no se enfocan solamente en la frontera norte, ahora ya les dio también por meterse al corredor y querer infiltrarse a través del crimen y ataques contra infraestructuras claves de México. Es un sabotaje. Yo no creo que sea coincidencia. Pues ya cada quien que piense lo que quiera, ¿verdad? Pero a mí en lo particular me suena que, como siempre, nos están meciendo la cuna. No nada más es un tema de un dicho, es una realidad. Porque, a ver, por eso desde abril de este año, cuando la Marina, la Defensa, la Fiscalía Estatal de Oaxaca incluso informaron que habían detenido a 37 personas en esa región, 32 hombres, 5 mujeres, dentro de lo que llamaron ya en ese momento un despliegue del operativo Sable, pues muchos no entendieron la dimensión del asunto. Dijeron, operativo Sable, quién sabe de qué se trata, ¿no? Bueno, no eran detenciones aisladas. Eso era la primera fase de una estrategia que se estaba cocinando precisamente desde finales del año pasado. Obrador dejó las bases para esto porque evidentemente sabía que iba a ser muy difícil desarrollar este proyecto con los intereses internacionales encima. Al menos no sin que el mundo se llevara una tajada de esto. Y como no se la van a llevar, como las potencias occidentales no van a tener el control de esto, no será seguramente la única vez que lo intenten. Cifras que no salen de... Y pasó. Y pasó, ahí lo tienen. Que estábamos hablando precisamente hace rato del tema de Venezuela, que decían, no pasó. Pues sí pasó. Hace mes y medio yo les dije este tema de lo de México, Bueno, para los que no vieron ese video o para los que, porque también pasan tantas cosas que luego se nos olvidan, ¿no? Yo creo que vale la pena ahorita recordarlo. ¿Qué es ese famoso operativo Sable del que estábamos hablando por ahí del 15 de noviembre? Que yo les dije, cuidado, que lo que va a pasar si no nos ponemos abusados en el Istmo de Tehuantepec, en el corredor interoceánico. Este operativo Sable, del que en su momento nosotros lo platicamos aquí en esta silla, y decíamos, hey, cuidado porque puede haber un sabotaje en el Istmo de Tehuantepec. Y se puede utilizar precisamente a través del crimen organizado como un instrumento de desestabilización para que este corredor no funcione. Y hablábamos de lo que tenía que ver esto con el canal de Panamá. No lo dijimos porque tuviéramos una bola de cristal. Entonces yo que iba a saber que iba a pasar esto, pero todos sospechábamos. Además, digo, el primero que lo sospechó fue Harfuch, Hasta le pusieron un nombre a esto. Lo dijimos porque ya había indicios, ya había declaraciones, ya había detenciones, ya había movimientos bastante fuertes en esa región desde hace meses. Entonces, veía yo un post en la mañana que decía una persona del PAN, así tal cual, que supuestamente porque las balatas, así decía, las balatas, como las del carro, ¿no? Las balatas del tren no funcionaron. ¿Qué manera tan simplista? Porque lo que hay en paralelo, amigos, es que había un riesgo real de que actores externos aprovecharan el caos para vender la narrativa de que el Istmo no es confiable. Yo se los dije el 15 de noviembre, que no era una ruta comercial, que ellos querían vendernos. No, mira, no te vayas a meter. Se los dije en su momento, como los hutíes, ¿no? ¿Para qué? Sí, bueno, pues es eficiente, pero es muy peligroso. Hasta se descarrilan. Y ahora que estamos viendo el descarrilamiento del tren interoceánico, pues claro, hay que volver a ese operativo, porque si te fijas bien en las detenciones que se hicieron durante esa operación Sable, ahí nos vamos a dar cuenta de que no fueron tipos cualquiera. Harfuch informó en su momento sobre la captura de líderes operativos del cártel de Oaxaca y de un grupo armado conocido como los Netzahualcoyotl, que era una célula que tenía vínculos también en Veracruz y en Chiapas, que presuntamente estaba operando no nada más el tema de la extorsión, cobro de piso, control de rutas de combustible, el huachicol robado en zonas clave del Istmo de Tehuantepec.
ahí se había conversado también de esta red de halcones y transportistas infiltrados en estas obras del corredor interoceánico. Incluso hasta se había documentado muchísimos casos donde la maquinaria pesada pues era manipulada para retrasar las obras estratégicas. O sea, era un sabotaje. En el peor de los casos era sabotear el avance logístico. No pudieron frenarlo. Se metió desde el sexenio de López Obrador la Marina y no Cocol. Se terminó. Uno de los golpes que más resonó en ese momento pues fue la detención del principal generador de violencia de la región, que dicho por el mismo Harfuch hace poco más de mes y medio, tenía presencia operativa en la región Mixe y contaba con contactos dentro de los organismos municipales. Miren, de hecho tenemos un breve video, no les voy a poner todas las declaraciones de Harfuch, pero sí vale la pena checar lo que en su momento había dicho. Es el nombre de una operación que así se lo nombró Semara, un plan operativo que tienen, donde por supuesto participan todas las instituciones del Gabinete de Seguridad, que consiste principalmente en un despliegue territorial, donde tropas de la Secretaría de Marina se despliegan donde haya mayor incidencia, es para prevenir. Y hay otra parte que es con la Unidad de Inteligencia Naval y con todo el Gabinete de Seguridad, que es ya para objetivos específicos, para lograr su detención. ¿Es también un riesgo en esta zona del corredor interoceánico? No, más que un riesgo es prevención en lugares donde tenemos denuncias, donde ha habido o indicios también de inteligencia para prevenir cualquier tipo de delito. Anabel Ortiz dice, corrupción de la 4T y la familia nefasta de Andrés Manuel López Obrador, dice. Y ese es el discurso que se está posicionando, sobre todo en los medios estadounidenses, si se fijan ustedes, porque hay que ver qué lee uno, ¿no? Porque si lee uno la prensa, los medios hispanos, pues se habla de que la Fiscalía General de la República ya inició los trabajos de peritaje por el descarrilamiento. Miren. Bueno, ahí se habla de la importancia de esta obra, ¿no? De las investigaciones. Desde el momento en que la Fiscalía abre una investigación por el descarrilamiento, a ver, pues es que hay una sospecha, definitivamente. Los únicos que traen el discurso de que, bueno, es por la corrupción de la familia de López Obrador, pues curiosamente es el Financial Times, ¿no? Y los medios estadounidenses ya están ahí diciendo, ¿no? Reviven las alegaciones de un proyecto de corrupción, el descarrilamiento. Ahora, yo nada más te voy a preguntar algo, a ti que te compras esas versiones. No es un tren de alta velocidad, es un tren de pasajeros. Se descarriló un tren de baja velocidad. Ahora, si te fijas que se estaba hablando precisamente desde hace mes y medio sobre la detención de ese sujeto que se dio mucho antes, desde septiembre ya se había dado. Y ya entonces se estaba advirtiendo, cuidado con el corredor. Había un operativo especial que estaba siendo objetivo de interferencia precisamente armada e infiltración logística, dicho por el mismo secretario Harfuch, que él dijo que se trataba pues de un intento por reconvertir el Istmo en una zona de tránsito sumamente blindada para que no entrara el crimen organizado que quería meterse. ¿Quién los mandó? Vamos a ver quién se beneficia de esto, Pues eso no es una casualidad. ¿Cómo se va a descarrilar un tren de pasajeros que es de baja velocidad? ¿Cuál es la razón? Es una jugada de manual. A ver, primero revientas la seguridad. Luego haces inservible la infraestructura. ¿Quién se va a ir a querer meter ahí? Y después pues tomas el control del territorio como si fuera tuyo. ¿Quién puede intervenir ahí sin que suene raro? Porque no vas a mandar a la CIA, no vas a mandar ahí un grupo. Ahora, yo no estoy diciendo que es la CIA, ¿verdad? Vamos a hablar de eso. Pero sí estoy diciendo que, claro, si alguna inteligencia de algún gobierno extranjero... Miren, alguien me puede decir, Víctor, estás loco, ¿cómo quieres embarrar a un gobierno extranjero o a intereses de transnacionales en esto? Esto no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Tú sabes todas las presiones que le metieron al Canal de Panamá apenas a inicio de este año. ¿Te acuerdas? Doblaron al presidente panameño. Bueno, hubo toda una operación
precisamente en Panamá, en su momento, por el tema del canal. Porque es una ruta de tránsito importante y era, mejor dicho, la única que existía en el mundo. Ahora sale el Istmo de Tehuantepec y ¿sabes qué? Ya hay plan B. Ya está la caseta de cobro y también está la libre. Pero no te vas a meter ahí tú, un gobierno extranjero, a sabotear esto o una transnacional. Los cárteles sí pueden, pero no actuando solo. Muchas veces pues funcionan como peones de un tablero donde hay otros jugadores que son mucho más grandes, que no les ves las manos. Ahora, alguien me puede decir, bueno, estás suponiendo. No es que esté suponiendo. Un hecho confirmado, que por supuesto hay algunas notas que pueden ustedes leer, lectura sugerida, pues es que el operativo Sable era un hecho, que era una zona de alto riesgo, en donde grupos generadores de violencia estaban apuntando. Ahí es donde entra el tema del Canal de Panamá. ¿Por qué? Porque no exagero, como no exageré yo el 15 de noviembre cuando se los dije que el corredor interoceánico competía directamente con el Canal de Panamá, que ya está en control absoluto de los Estados Unidos, de nuevo. Y México, pues ya se estaba consolidando. Muchas empresas navieras, muchos centros logísticos, muchas plataformas comerciales, pues van a empezar a migrar parte de sus operaciones. Eso no le conviene a Panamá. Ahora que, por cierto, México también se ha posicionado muchísimo como el gran ganador de las tarifas de Trump. Todo el mundo quiere relocalizar su producción en México. No tiene nada que ver esto con el gobierno panameño, ¿eh? Eso no es personal. México y Panamá tienen lazos enormes. Es una ayuda para el Canal de Panamá. No compiten, porque obviamente cuando las sequías afectan al canal, ahí estás y estará siempre pues el Istmo de Tehuantepec. Y cuando hay saturación y altos costos en el Canal de Panamá, en el Istmo de Tehuantepec por una fracción de tiempo y de costo. Y bueno, pues el canal va a seguir siendo el paso interoceánico, el único viable del continente, porque este no es un paso interoceánico, es terrestre. Pero lo curioso, amigos, es que en los días posteriores al operativo Sable, comenzaron a circular muchos análisis en medios económicos, en muchos medios internacionales que hablaban de los riesgos de invertir en el Istmo de Tehuantepec y que decían que no, que era peligroso. Ustedes, yo nomás se los dejo ahí. ¿Casualidad? Ustedes díganme en el chat. Porque mientras acá estaba un operativo capturando criminales, cuando incluso que tenía un nombre muy concreto, el operativo Sable, asegurando zonas, blindando el istmo, pues esos medios internacionales estaban sembrando la idea de que esa ruta no era segura. Y después, ¿qué creen? Viene el descarrilamiento. A ver, es una idea que ya tiene forma, ¿eh? Lamentablemente tiene víctimas mortales. Pero además, pues ya empieza a tener un efecto en los mercados. Por eso la fiscalía, ahí lo tienen ustedes, pues entró con todo. Peritos de fotografía, tránsitos de medicina, forense, por supuesto, criminalística, de campo, todo lo que tiene que ver con arquitectura, química, seguridad industrial, todo el catálogo técnico de peritos ya está ahí. Ahora la pregunta no es, pues, ¿qué hacen ahí? Sino, ¿qué es lo que están buscando? Porque una cosa es investigar las condiciones del riel, que si hubo corrupción o no hubo corrupción. A ver, amigos, a mí me parece que sí, que se investigue. Qué bueno que se investigue. Yo creo que es justo que se investigue, ¿no? Porque siempre va a haber gente poniendo esto. Un tren de baja velocidad se descarrila y alguien dice, fueron las balatas. Pero yo creo que hay que seguir el hilo de esto. Hay que llegar al fondo. ¿Quién se beneficia de esto? Digo, más allá de la carroña política, ¿no? Que eso pues, les cae.
Es como el sopilote. El sopilote no mata, ese nada más es carroñero. Se encuentra ahí y va a ser carroña. No es que la oposición tenga que ver con esto, pero sí que el Istmo de Tehuantepec no es nada más un lugar, es un símbolo. Y ni siquiera les digo que el símbolo de la joya de la corona de las obras del sexenio de López Obrador. No, hombre, amigos, esto se va desde mucho más allá. Me acuerdo que yo les decía, creo que en ese podcast en donde hablamos del operativo Sable, creo que sí fue en ese podcast que yo les hablaba acerca de un poco de la historia, de dónde viene esta idea del Istmo de Tehuantepec, que no es una idea que se haya inventado López Obrador. Él la desarrolla, pero la traía desde el Imperio Español. Ya querían hacer ahí ese corredor interoceánico. Estados Unidos incluso, fíjense cuán importante era y cómo Estados Unidos tenía el dedo en el renglón, que no sé si ustedes lo sepan, pero Estados Unidos quiso en su momento comprar esa franja más de una vez en el siglo XIX. ¿Saben quién no se la quiso vender? Porfirio Díaz, precisamente. Pero, bueno, tampoco fue un héroe, que digamos, ¿eh? No les vende esa franja a los Estados Unidos, pero sí les da permisos ferroviarios. Entonces, de alguna manera ahí concede una cosa por otra. Pasa más de un siglo, ese mismo tramo hoy vuelve a ser el centro de la disputa silenciosa. Pero brutal, ¿eh? Ahora ya tiene un nombre muy concreto, el corredor interoceánico, que es esta estrategia para ya oficialmente mover todas las mercancías del Pacífico al Golfo. ¿Saben en cuánto tiempo? 7 horas. ¿Cuánto tiempo se hacen por el Canal de Panamá? Hay demoras, hay restricciones. Cuando hay sequías, ya ni les digo. Cada vez está más saturado el Canal de Panamá. México es una eficiencia extraordinaria, 7 horas. Y en medio de esa tensión, pues yo hay que decirlo, porque hace rato hablábamos de lo de Venezuela. Y aparece Trump, que hace poco prácticamente dobló al presidente de Panamá para que aceptara condiciones logísticas que ellos impusieron. Eso no es casualidad. Yo reúno todas estas piezas geopolíticas y digo, a ver, mínimo la fiscalía tiene que abrir una carpeta de investigación. ¿Y saben qué? No soy el único al que se le ocurrió. Vean. Estados Unidos está tratando de mantener el control total sobre el tránsito interoceánico del continente. Yo no estoy acusando a ningún gobierno, pero si digo que si México mete las manos en un proyecto así viable, que compite con el Canal de Panamá, que es funcional, que es autónomo, que no se le permitió una tajada ni a Estados Unidos ni a ningún otro gobierno, pues entonces más de uno se va a poner nervioso. Ahora, la pregunta incómoda que nadie se quiere hacer en estos, menos en público, pues yo creo que hay que hacerla. ¿Quiénes tienen interés real en que el corredor fracase? Digo, el PRI y el PAN, me queda claro, ¿no? Pero a nivel geopolítico internacional. Y no nada más hacia el exterior. Hacia el interior, pues me queda claro quién quiere que fracase. El PRI, el PAN, los cárteles también, porque pues el Istmo ha sido por décadas una ruta privilegiada para el tráfico de drogas. Por ahí se mueven armas, inmigrantes, combustibles, mercancías. Si esa zona se blinda, pues ¿cómo van a pasar todo ese tránsito? Pues ya no pueden. Y además esa zona se conecta con Chiapas, se conecta, que a su vez obviamente de ahí a Centroamérica, lo que quieran. Con los puertos de Salina Cruz, el de Coatzacoalcos. Todas las redes de corrupción local que de alguna forma pues permiten mover toneladas sin levantar sospechas. Y si de pronto el Estado te mete ahí trenes, te mete cámaras, si Harfuch se mete como se metió con el operativo Sable y les pone a la Marina, les pone parques industriales, se meten los polos de desarrollo y encima cambian las reglas del juego, pues ellos estaban fuera. O están fuera, mejor dicho. Por eso la violencia en la región, pues, está queriendo meterse. En los últimos 2 años, datos que estaba yo checando precisamente antes del podcast, porque cuando yo lo vi me preocupó demasiado esto, porque dije, a ver, yo el 15, no me acordaba de la fecha, pero sí me acordaba que hicimos un podcast de esto hace un mes, y yo les dije, cuidado con el Istmo de Tehuantepec, 15 de noviembre.
Se los dije. Se los dije. Y ahí está. Que en su momento, pues repito, yo creo que es la capa geopolítica más delicada, porque si tú le ofreces al mundo una alternativa al Canal de Panamá, pues estás desafiando intereses enormes. Pues toda la operación Cóndor que en su momento desató Estados Unidos fue prácticamente el ejército entero de los Estados Unidos se metió a Panamá para asegurar el control logístico del canal en su momento. Era sumamente importante. No han quitado el dedo de la llaga, acuérdense a principios de año, cuando Trump hasta amenazaba con invadir Panamá. Hoy por hoy el canal de Panamá, pues por ahí pasan 13,000 embarcaciones al año. Hablamos de más de 6% del comercio marítimo mundial. Y México, pues ahora está diciendo, desde el sexenio anterior, oye, creo que puedo hacerlo mejor. Por México te puedes ahorrar tiempo, puedes evitar filas. Si cruzas por tierra conmigo es más seguro. Ah, no es seguro porque ¿qué crees? Se descarrilan. No es un tren de alta velocidad, pero mágicamente se descarrila. ¿Ustedes creen que el Istmo de Tehuantepec no lo pudo hacer Peña Nieto, Calderón, Salinas? Pues claro que podían. Pero se los prohibían. Porque tenían que pedir permiso en la Casa Blanca y les decían, no, ahí sí no. Porque nosotros controlamos el Canal de Panamá. Con todo respeto a mis amigos panameños, porque pues obviamente esa fue toda una intervención. No me van a dejar ellos mentir. Ellos saben perfectamente lo que sucedió en Panamá. Ahora, en el tema de México, pues para que esto funcione, ¿qué necesitas? Confianza. Necesitas que el mundo confíe en la seguridad del corredor. Si no es seguro, no van a querer cruzar sus mercancías. ¿Qué necesitas? Que no se caiga el tren. ¿Me entienden? Sobre todo los que están escribiendo aquí. Hay que pensar. ¿Qué necesitas? Que no se descarrile 3 veces en un año. Mágicamente. Que no parezca un campo minado. Y ahí es donde yo creo que más de uno debe de pensar, oye, ¿no será esto un sabotaje? Como que no tiene lógica que un tren que no es de alta velocidad, pues así, se descarrile. No hay mejor forma de matar una ruta comercial que hacerla ver como inestable. Esas se la saben muy bien, pregúntenle a los hutíes. Es una narrativa que han manejado muy bien. ¿Vas a mover tu mercancía por el istmo? Bueno, pues ojalá que no se voltee el tren. Y eso es lo que genera un evento como el del 28 de diciembre. Ahora, tampoco estoy diciendo yo que alguna agencia de inteligencia extranjera pues mandó a un comando o a un cártel a cortar los rieles. No puedo decir que sí ni si no, ¿verdad? Ni que sí ni que no. Lo que sí les puedo decir es que la historia está llena de casos donde los intereses se defienden con tácticas indirectas. No termino yo aquí poniéndoles ejemplos de cómo se desestabiliza una región clave sin usar soldados ni misiles, ¿eh? A veces basta con meter grupos rebeldes, guerrilla, cárteles, que de todas maneras los arman ellos. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, lo del tema del sabotaje al Nord Stream 2? ¿Quién fue? Dicen que un grupo pro-ucraniano asesorado por la CIA. ¿Quién lo dijo? El Washington Post. Imagínense. ¿Qué pasó en la Guerra Fría? Que hubo decenas de operaciones encubiertas para dañar infraestructura crítica en América Latina sin dejar huella. Digo, no hay que ser conspiranoico, porque ni siquiera se trata de eso. Hay que ser realistas. Y realismo geopolítico yo creo que significa mirar quién gana, quién pierde con cada accidente de estos. Por eso la respuesta institucional importa muchísimo. Porque si la Fiscalía General de la República, ojo con esto, ¿por qué camino debe de tomarse esto? No se puede uno ir por la vía fácil de decir que si fue una falla técnica, que si hubo materiales baratos, que si la Marina no supervisó bien. Ah, bueno, pues echémonos la culpa.
Y ya, no funcionó. Y sepulten eso y vámonos a lo tradicional, a los intereses geopolíticos que domina el hegemón. Porque esto no se puede explicar solamente con... Suponiendo sin conceder, como decimos los abogados en México. Ok, a ver, te doy esa concesión. Que yo no estoy de acuerdo con eso, te aclaro, pero... Ok, hubo una mala construcción. Ok. El proyecto fue inaugurado hace semanas. Bueno, meses. Los rieles fueron colocados por ingenieros militares. Ahí están enterrados más de 120 mil millones de pesos. Y aún así, pues me dices que se cae. A ver, una vez es accidente, 2 es negligencia, 3, oigan, ¿no se les hace sospechoso? Porque la narrativa internacional ya está corriendo. CNN publica precisamente una nota en donde dice que el corredor interoceánico enfrenta serios problemas estructurales. ¿Qué sale Reuters a decir? Fíjate bien, cuando tú lees a esos grandes medios internacionales que siempre obedecen a intereses de potencias, chécate qué dice CNN, chécate qué dice Reuters, que cuestiona la viabilidad del megaproyecto. Chécate lo que dice precisamente esta nota que yo les mostraba hace rato del The Times, donde básicamente se enfocan en pintar al Istmo de Tehuantepec como una alternativa inestable. Y es que eso, amigos, pues es el objetivo final. Ya, esto es viejo, ¿eh? Este tipo de presiones, les digo, viene desde hace mucho tiempo. Desde 1859 ya estaba Estados Unidos ahí firmando el tratado. Hay un tratado que se llama McLean-Ocampo, que lo firmó precisamente con el gobierno de Benito Juárez. Poco se sabe de esto. Bueno, ¿qué pasa con ese tratado McLean-Ocampo? Googleenlo si no me creen. Pues es un tratado que firma Benito Juárez con Estados Unidos que le daba libre tránsito perpetuo por el Istmo a Estados Unidos. Afortunadamente, muy afortunadamente, nunca fue ratificado por el Congreso. Pero el intento ahí estaba. Googleenlo. Le están echando ojo a ese corredor desde ese tiempo. No es que no quieran que se haga, es que lo quieren hacer ellos. Como el Canal de Panamá. Igualito. Y lo siguen intentando, solamente que ahora con medios distintos. Ojo, yo no estoy culpando a nadie, ¿eh? Yo les estoy diciendo que hay presiones sobre el Istmo de Tehuantepec. Que no se trata de comprar un discurso barato y dar por hecho las cosas. Es que hay que pensar precisamente en los intereses que por eso desde hace mes y medio dedicamos un podcast completito cuando lo de la Operación Sable, yo les dije, cuidadito con lo que puede pasar aquí. Es una guerra silenciosa por las rutas del tránsito marítimo mundial. Así que yo creo que hay que seguir prestando ojo a esto porque puede ser un mensaje. La Fiscalía pues tendrá que investigar y en esa investigación yo espero que nos digan la verdad y yo creo que lo van a hacer. Lo van a hacer porque yo no creo que tomen la salida fácil, que sería pues darles el discurso de carroña perfecta al PRI y al PAN, ¿no? Que ya tienen todo un discurso ahí en redes sociales ahorita. Ahora, conclusiones las tendrá que dar la Fiscalía, ¿verdad? Investigaciones, pero conclusiones geopolíticas, yo creo que sobra tela de donde cortar. Gracias a Norma por tu superchat, gracias a Iger por tu superchat. Dice, el gobierno de Estados Unidos se comporta como Al Capone. Yo les digo lo que pasó en las presiones históricas del Canal de Panamá y de las rutas de tránsito marítimo mundial. Entonces, cría fama y échate a dormir. No podemos culpar a nadie, repito. Sería irresponsable. Y me quedo con eso. Pues no podemos culpar a nadie, pero ya hay más de uno que está señalando el dedo por la ruta fácil, ¿no? Le pusieron balotas, pirata. Así, literalmente lo están escribiendo en las redes sociales. Exacto, caiga quien caiga. Todo por el dinero o miedo a ir al botellón por todo lo que hicieron, dice Juan Ríos. Yo exijo que investiguen a los hijos de AMLO, nepo babies del Estado.
pues sí, que los investiguen. Pero también que investiguen todas las líneas. Que más de uno aquí estamos desde lo de la Operación Sable. Ya veníamos hablando de esto, ¿eh? Pero bueno, si a ti te hace feliz pensar que un tren que no es de alta velocidad se descarriló, pues porque sí, pues que se investigue lo que se tenga que investigar. Yo tengo otras sospechas que van más allá de lo pagano, de lo básico. Es como si no funcionara en su momento el canal de Panamá, ¿no? ¿Por qué no funcionó a la primera el canal de Panamá? Bueno, porque tenía que funcionar con quien quería que funcionara para controlar esa ruta. Lo que pasa es que hay muchos que lo ven como un tren de pasajeros y no como lo que es. Una ruta de suministro global. Muchas gracias a Andrés también. Dice, los sobrevivientes mencionan que el tren sí iba rápido, por eso no pudo librar la curva. Tampoco hay que justificar al gobierno corrupto. Ya nomás faltó que dijera que iba rebasando por la izquierda, ¿no? Y por la derecha, perdón. No descartemos nada. Pero al final yo creo que sí deberíamos de pensar, que yo les decía esto el 15 de noviembre, cuando se hablaba de la Operación Sable, y hoy pasa esto. En fin, algunos creen en las coincidencias, otros creen en las líneas de investigación, y yo creo que tenemos que llegar al fondo del asunto. Nuestras fuentes dicen que la CIA atacó un puerto venezolano con un dron. Es un ataque que ocurrió a principios de este mes, se nos informa. Marca el primer ataque de Estados Unidos en el país desde que Trump amenazó con ataques en tierra hace semanas. Se dice que el ataque, que no tuvo víctimas, tuvo como objetivo un muelle que utiliza una pandilla venezolana para almacenar drogas y moverlas a los barcos para su envío posterior. Eso está en línea con los pocos detalles que obtuvimos del presidente hoy mientras estaba junto al primer ministro israelí. El presidente reveló la operación en un programa de radio reciente presentado por un gran donante republicano. A ver, amigos, de lo que les voy a hablar, tenemos fuentes, tenemos videos, tenemos hechos, tenemos datos. ¿Por qué entonces, si tenemos todo eso, algunas personas como sacados de onda me dicen, no es cierto, yo fui al Walmart y no vi nada, ¿no? Me dicen aquí algunas personas en el chat, Ignacio, ten mucho cuidado, Víctor, con dar noticias falsas solo para hacer dinero. Bueno, guerra de chismes es todo. Ándale y ándale. Así nos escribe Acer, mi querido amigo. Pero te voy a decir por qué muy probablemente no te estás enterando de esto, porque si tú prendes Fox News, si tú prendes Televisa, si tú prendes TV Azteca, ellos tienen acceso a la información, al igual que nosotros, ¿eh? A ver, no crean que me bajaron del cerro a tamborazos. Nosotros tenemos convenios con corresponsales en todo el mundo. Entre ellos tenemos convenios con Prensa Francesa Asociada. Podemos confirmar y hacer un chequeo de datos de qué es cierto y qué es falso. Entonces, ¿por qué no te lo muestran? Bueno, mucha de la información que yo te voy a mostrar aquí te tengo que advertir que si me ves desde Estados Unidos, desde Irán, desde Cuba, desde Siria, desde Corea del Norte, desde Sudán, desde Crimea, desde Luhansk, desde Australia, pues entonces por favor tápate tus ojitos, porque el contenido que voy a mostrar tiene restricciones. Ahí lo tienen. Este es un screenshot que yo hice precisamente de la información que acabo de bajar de nuestros amigos corresponsales de Prensa Francesa Asociada que nos hacen la observación. A ver, pues tenemos esta información, clientes, pero pues hay restricciones porque los gobiernos de esos países han pedido que no se difundan en sus países, por favorcito, este material. Entonces, todos los contenidos, dice, restricciones. Todos los contenidos están sujetos a restricciones. No difundir en Estados Unidos, no difundir en Australia, uso exclusivamente editorial, no difundir en Estados Unidos, bueno, Australia, que se repite un montón de veces, Irán, Siria, Corea del Norte, Sudán, Crimea, Donetsk, Luhansk, etcétera, ¿no? Esa puede ser, por supuesto, una muy buena razón por la que no te vas a enterar en los medios tradicionales de lo que yo te voy a decir aquí. Que además
Hay muchos medios independientes que sí lo están diciendo, ¿eh? Tampoco voy a decir que soy la última Coca-Cola del desierto. Claro que hay medios que no se están dejando chantajear con estas restricciones y lo están difundiendo. La CIA, de hecho, acaba de lanzar un ataque con drones dentro de Venezuela. Nadie está hablando de eso hoy en los medios de comunicación. Por eso hay que tener cuidado con lo que nosotros decidimos consumir como fuente de información, porque siempre obedecen a intereses, ¿eh? No fue una operación encubierta cualquiera, no fue un rumor, no fue una amenaza velada, fue un bombardeo real. Ahora, ¿a mí a qué me suena esto? De que pasó, pasó, que no les quede duda. Dicen que no hubo heridos, afortunadamente. ¿Ustedes creen que Estados Unidos, afortunadamente bajo Trump, nadie salió lastimado? A mí me suena que fallaron. A mí me suena a que estos explosivos fallaron en el blanco o por alguna razón no hubo víctimas mortales, pero no porque ellos, qué buena gente son, porque usaron explosivos reales en territorio soberano de otro país. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo dijo, ya le preguntaron hace un momento, y él con una ligereza tal dijo, pues sí, desde Mar a Lago dijo, sí lo hicimos, golpeamos esa zona, ya no existe según él. Así como según no existía ya la capacidad misilística de Irán y luego nos enteramos que le pegaron tremenda zurra a Israel en la famosa Guerra de 7 días, ¿no? Como si volar un puerto de un país extranjero soberano con drones estadounidenses, pues fuera parte de su rutina de fin de semana. Hay mucha desinformación en esto. Punto número 1, ocurrió. Eso no lo duden. Punto número 2, ¿dieron en el blanco? Yo lo dudo. Porque no han salido a presumir cuáles fueron las bajas, cuáles fueron los objetivos. La CIA está operando abiertamente en América Latina. Eso es un hecho ya confirmado. Ya empezaron los ataques. Y este fue ya una confirmación del primer ataque terrestre. Vámonos con tenemos demasiada información y videos. Vámonos con el primer video que nos han preparado nuestros amigos corresponsales de Prensa Francesa Asociada. Yo cumplo con decirles que si nos estás viendo desde Estados Unidos, Siria, Australia, Donetsk, Luhansk, Crimea, Cuba, por favor tápate tus ojitos, porque parece que no quieren que veas esto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes la destrucción de un área de atraque para supuestas embarcaciones de drogas de Venezuela. En declaraciones desde su residencia de Mar a Lago, Trump confirmó la operación que podría marcar el primer ataque terrestre de la campaña militar contra los cárteles de drogas en América Latina. Aunque el mandatario estadounidense no detalló si la operación fue realizada por las fuerzas militares o la CIA, indicó que el ataque ocurrió a lo largo de la costa venezolana. Además, se limitó a confirmar que las acciones se habían dirigido a las áreas de embarque de los narcotraficantes. Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas, así que atacamos todos los barcos y ahora atacamos la zona. Es el área de implementación, ahí es donde implementan y eso ya no existe. La ofensiva forma parte de una serie de medidas adoptadas por Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico proveniente de Venezuela. Hasta el momento no se ha recibido comentario oficial por parte de Venezuela ni de la Casa Blanca. Desde septiembre, Washington ha llevado a cabo múltiples ataques contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico, aunque no ha presentado pruebas. El más reciente, dirigido contra una presunta narcolancha en el Pacífico Oriental, fue confirmado el lunes por las fuerzas militares. Con esta acción, el número de muertos asciende a 107. A ello se sumó el bloqueo ordenado por Trump a todos los petroleros sancionados por Washington que entren y salgan de Venezuela. Al menos 2 buques ya fueron confiscados. A pesar de las acusaciones, el gobierno de Caracas niega cualquier implicación en el tráfico de drogas y considera que las acciones de Estados Unidos buscan desestabilizar el régimen de Nicolás Maduro y apoderarse de sus vastas reservas de petróleo. Washington ha intensificado su presión sobre el régimen de Maduro, a quien acusa de dirigir el supuesto cártel de los soles. La administración estadounidense ofrece una recompensa de $50 millones por información que conduzca a la captura del presidente venezolano. Fíjense nada más algo que yo le he de reconocer a Prensa Francesa Asociada,
que bueno, ellos cumplen con decirnos porque a su vez a ellos les ponen estas restricciones de los gobiernos, ¿no? Que dicen, no quiero que pases esta información en mi país. Pero me gusta la redacción de la nota, me gusta porque al final dicen, fíjense, ¿qué le cambiaría yo a la redacción? Que dejen de decir el régimen de Maduro y el gobierno de Trump. Yo más bien diría el gobierno de Maduro y el régimen de Trump. Pero al mismo tiempo, hasta prensa francesa asociada ya en sus clips dicen para apoderarse del petróleo venezolano, del supuesto cártel de los soles. O sea, nadie le cree a Trump con esto, de que supuestamente es una guerra para combatir el supuesto tráfico de drogas, cuando lo dice el mismo presidente que acaba de liberar hace unos días al capo, al narco presidente más grande que ha habido en América Latina, que purgaba una condena de 45 años en una cárcel estadounidense, Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño. Le dio el indulto presidencial, era narco y lo sacó. Y lo regresó a que siga operando. Por supuesto que esto se trata de saquear el petróleo venezolano. Ahora, amigos, no les quede duda, el ataque lo lanzaron. Yo creo de verdad, amigos, que nadie puede venir a decir, no ocurrió. No, sí ocurrió. Que hayan tenido éxito, a ver, es otra cosa. Pero ustedes creen que nos van a pedir un vale. ¿Ustedes creen que ganas no le falta o que bombas no tienen o drones? Pero lo curioso aquí es que, a ver, ¿cuál puerto? ¿Dónde estaba? ¿Cuántas bajas? Pues dices que volaste un puerto de tránsito de droga. ¿Cuál era? ¿Por qué no dices cuál? No hay respuesta de Caracas, ¿eh? Cuando este tipo de cosas pasan, ¿saben a mí a qué me suena? Yo esta historia ya la he escuchado mucho allá precisamente cuando pasa con los hutíes. Supuestamente atacan a los hutíes y ya con los días se sabe que fallan en los ataques, que pues los drones los derriban y que bueno, pues entonces no fueron ataques exitosos. Esto sí ocurrió, tan ocurrió que incluso la presidenta Sheinbaum ya tomó una postura hoy en la mañana sobre esta situación y la postura es del lado de Venezuela, ¿eh? Y más que del lado de Venezuela, yo les diría del lado del derecho internacional. El imperio no avisa, el imperio dispara. Y lo que sabemos gracias a medios como New York Times, que bueno, tienen sus propios intereses y a veces es una fuente de desinformación masiva, pero si lo combinan ustedes con lo que está diciendo CNN, pero también con lo que confirma AFP, con las declaraciones de hoy en la mañana de la presidenta Sheinbaum, que es más, se las voy a poner de una vez, porque vale la pena ir uniendo estos pedazos de piezas de rompecabezas para decir qué es cierto y qué no es cierto, porque cada medio quiere llevarse agua para su molino. La diferencia es que la presidenta Sheinbaum no es un medio de comunicación y ella tiene también información de primera mano precisamente sobre lo que ocurre en América Latina, porque pues la Marina Armada de México también le informa lo que pasa. Bueno, ya es mucha especulación, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que decir es que no estamos de acuerdo con las intervenciones, y menos pues militares, ¿verdad? Esa es la constitución de nuestro país y eso es lo que vamos a seguir defendiendo. ¿Tendría que haber un llamado en la región para apoyar a Venezuela o tendría que ser un tema que resuelva como nación? Pues sí, y como hemos dicho, Naciones Unidas tiene que tomar un papel mucho más protagónico en estos casos. Bueno, el ataque ocurrió. Probablemente dicen que ocurrió el miércoles de la semana pasada, que se está confirmando ahora. ¿Dónde? Dicen que contra un muelle. Pues dicen que un puerto. Hay otras versiones que dicen que en realidad fue un muelle remoto en la costa de Venezuela. O sea, muy seguramente hay un muelle de madera, nada importante. Y ahí, según un funcionario estadounidense, supuestamente se dice que almacenaban drogas, que serían cargadas en barcos vinculados supuestamente al Tren de Aragua. Una pandilla venezolana, para los que no sepan qué es el Tren de Aragua, que lleva meses en esta narrativa de Donald Trump como el nuevo demonio supuestamente del narcotráfico. Bueno, ya ni ellos se ponen de acuerdo porque
luego dicen que es del Tren de Aragua, y luego ellos solitos se les olvida, se les bota el cayuco y salen a decir que es que Maduro es el líder del cártel de los soles. No es la misma cosa. No es la misma cosa. O sea, ponte de acuerdo, o es el cártel de los soles o es el Tren de Aragua. Pero no es lo mismo la gimnasia que la magnesia. ¿Pruebas? Ningunas. No hay pruebas. ¿Muertos? Tampoco. Al menos en esta ocasión. ¿Consecuencias? No las dicen. ¿A qué me suena? A que se la papearon, ¿eh? A que lanzaron un ataque y por alguna razón no tuvieron éxito. Porque lo que se rompió con ese bombardeo no fue solamente un pedazo de concreto en un puerto o hasta de madera, fue cualquier noción de respeto por la soberanía de los países de América Latina. Eso sí está cabrón. Eso sí está cabrón, ¿eh? No el hecho de que, a ver, esto sí ocurrió. Que hayan tenido éxito, ahí perdóname, pero acuérdense que yo se los dejo nada más aquí. Tiene meses que Rusia está metiendo sistemas Pantsir en Venezuela. Meses. Meses. ¿Se acuerdan ustedes que tenían las baterías de los S-400? Pero tenían los lanzadores, perdón, pero no las baterías. Bueno, pues ya tienen las baterías. Se las mandó Rusia. ¿Pudo parar Venezuela un ataque o un intento de ataque estadounidense? Bueno, lo que sabemos es que presumen el ataque, pero no el resultado. Trump no lo niega, ¿eh? No es que esto sea una filtración anónima y que Trump ni lo dice ni lo niega, no. Trump lo dijo en vivo, lo reafirmó en entrevistas, lo repitió hasta con orgullo. Por si algún despistado aquí en el chat viene a decir que es una exageración. No, ahí están los drones de la CIA. Muchas fuentes, por cierto. Ahí les voy a ir pasando algunas, ¿eh? O sea, es un contexto muy importante, porque desde hace meses Trump viene insistiendo en esta idea de que Estados Unidos tiene que intensificar la guerra contra el narco, supuestamente atacando directamente a los cárteles de sus países de origen. Y en octubre salió a confirmar públicamente que había autorizado a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela. Maduro se estaban esperando este momento desde hace semanas. Porque, a ver, un error garrafal de Trump, por todo lo que ustedes me quieran decir que hay una superioridad militar de Estados Unidos, sí. Nada más que el viejo dice lo que hizo, el niño lo que está haciendo y el pendejo lo que va a hacer. Y Trump tiene semanas diciendo lo que iba a hacer en Venezuela. Hasta salió a decir que autorizaba a la CIA estos ataques terrestres. O sea, en términos militares le dio una ventaja enorme a Maduro de saber qué es lo que se venía. ¿Ustedes creen que se iba a cruzar de brazos Maduro diciendo, no, pues ya, pobres, ya ni modo. Vamos a esperar que sea la de Dios, que no pase nada? Pues no, por supuesto que por aquí lo dijo Trump y por aquí estaba levantándole el teléfono a Rusia y a Irán. Ya hablamos en un en vivo de esto, de cómo llegaron los sistemas de defensa aéreo y a mí se me hace bastante extraño pues que no se anuncie el resultado. Si es que fue exitoso de un ataque que sí intentaron, que sí ocurrió, bueno, si fue exitoso, ¿dónde están los resultados? Porque es un hecho que la CIA está autorizada a intervenir en Estados Unidos. ¿Quién les dio ese derecho a intervenir? Nadie, ellos solitos. En contra del derecho internacional. En contra de la soberanía de América Latina. Pero bueno, la diferencia es que hoy se cruza esta línea y esto cambia absolutamente todo. Lo irónico, fíjense nada más, es que mientras Trump salía a hablar, que este es otro dato que hay que analizar, de verdad, sale Trump a hablar de golpear el área donde supuestamente se cargan drogas en Venezuela. ¿Cuál es? Solo él sabe. ¿Desde dónde lo dice? Desde Florida. ¿Al lado de quién? Al lado de Benjamín Netanyahu. El mismo que está prófugo por la Corte Penal Internacional por genocida. O sea, dos líderes impunes, uno bombardeando Gaza y el otro diciendo que bombardeó Venezuela, sonriéndose frente a las cámaras, mientras hablan de seguridad y de justicia. Este que les voy a mostrar en este video, amigos, es el retrato perfecto de cómo funciona el poder global. Los que violan el derecho internacional, que se pasean como celebridades,
mientras que los países que se atreven a cuestionar esa lógica imperial, pues son señalados como amenazas o estados fallidos. Vean lo que dijo. ¿Decir algo más sobre la explosión en Venezuela que mencionó en la entrevista de radio? ¿Lo hizo el ejército? ¿Puede compartir algún detalle? No importa, pero hubo una gran explosión en el muelle donde cargan los barcos con drogas. Cargan los botes con drogas. Atacamos los botes y ahora el área. Es el área de implementación. Ahí implementan. Y eso ya no está cerca. ¿No es un nuevo ataque de Estados Unidos? No quiero comentar. ¿Saben por qué no quiere comentar? Porque se la papeó. Hay muchos aquí que me están diciendo, soy de Venezuela, mentiras. No, no es mentira, mi querido amigo. No es mentira. Al contrario, tu comentario refuerza lo que creo. Trump lanzó un ataque. ¿Tuvo éxito? No lo creo. Porque si hubiera tenido éxito, tú estarías enterado. Seguramente hubieras visto la explosión. Por mucha censura que alguien me venga a decir que supuestamente que la censura... Que no, es que en Venezuela hay censura. ¿Quieres saber dónde hay censura? Ahí hay censura. En esas potencias que dicen, no me vayas a pasar estos videos en estos países, por favor. Ojo, que Cuba es por las restricciones a Cuba. Ahí muy clarito lo dice. No porque Cuba sea el que no quiera que lo pasen. Ahí sí hay censura. Entonces, por mucho que haya censura en Venezuela, pues te hubieras enterado. ¿Qué puerto es? De que lanzaron un ataque, lo lanzaron. Que no te quede duda. ¿Que dieron en el blanco? Esa es otra cosa. Pero bueno, mira, para mi amigo que me estaba diciendo esto, y déjame irme a esta reflexión, porque en este hecho, antes de que tú y yo discutamos, no, que sí, nadie está diciendo que dio en el blanco. Estamos diciendo que lanzaron un ataque. Los ataques pueden ser exitosos o no, ¿eh? A mí no me parece que este lo haya sido, en absoluto. Estarían poniendo imágenes de los bombazos, del puerto destruido. Pero qué casualidad, ¿no? Que justo cuando Donald Trump suelta, así con toda esta frescura, campechaneando, ¿no? Que no lo digo por el canal de Campechaneando, de mi querido compañero Campechaneando, lo digo como una frase que tenemos en Veracruz, así a lo campechano, que Estados Unidos bombardeó un puerto en Venezuela. ¿Con quién lo hace? Pues está ahí paradito a un lado de Benjamín Netanyahu. Compadres. O sea, no es que lo diga con un Netanyahu escondido porque lo busca la Corte Penal Internacional. No, lo suelta con orgullo, él lo dice con soberbia, lo dice con tono de yo mando aquí. Dice que bombardeó un puerto, pero no dice cuál. Yo creo que intentó bombardear uno. ¿Al lado de quién? De otro que también dice, oye, yo también quiero mi tajadita de Venezuela. Y aquí es donde entra la cereza del pastel. Oigan, ¿dónde está la Nobel de la Paz? Le acaban de disque bombardear su país. ¿Dónde está Corina Machado? ¿Qué hace? ¿No supone que tendría que salir a pedir paz y que no se ataque su patria? ¿Por qué no abre la boca? ¿Por qué no suelta ni un tuit? ¿Alguien la ha visto? No dice nada, miren, chitón, ni una queja, ni una condena, ni una indignación patriótica, porque es obvio, porque está de acuerdo, porque ese trío de pillos, Trump, Netanyahu y Corina Machado, pues son la misma cosa, pero muy en específico, Trump y Netanyahu son los patrones de Corina Machado, son los que le escriben el libreto. Acuérdense, y se los puse por aquí también, por si alguien vio ahí una cartita y dijo, ay, ¿eso qué es? Ah, ¿esto qué es? Acuérdense que en julio 21 del 2020, ahí tienen ustedes la fecha, María Corina Machado firmó un acuerdo con el partido de Benjamín Netanyahu, que es su patrón, básicamente. Es el partido Likud, ese que ven ustedes ahí. El partido de Benjamín Netanyahu. El que impulsa esta idea de genocidio étnico en la Franja de Gaza. Y lo firmó ella, como representante legítima de la disque oposición democrática venezolana.
Lo hicieron en Washington, ahí lo tienen ustedes, como la servidora del capital extranjero. Ahí no firmó por la democracia, no firmó por el pueblo venezolano, ni por la soberanía de Venezuela, firmó por su lealtad a sus patrones, a los intereses de Estados Unidos e Israel. Entonces, ¿qué va a hacer cuando se junta ahí sus dos patrones, Estados Unidos e Israel, a decir que bombardearon su país? Que no me queda duda que lo intentaron, que lo hayan hecho con éxito, eso es otra cosa. Porque si hubieran tenido éxito ya habría imágenes. ¿Qué hace Corina Machado? Calladita, muda. Hace mutis, como si le hubieran apagado el micrófono. ¿Quién sabe dónde anda? No dice ni pío. ¿Por qué? Pues el que calla otorga. Porque forma parte de ese plan. Y ese plan es clarísimo. No se trata de poner a Corina Machado para llevarle la democracia a Venezuela. A Estados Unidos le importa un bledo la democracia de Venezuela. Lo que le interesa es el petróleo venezolano. De la faja del Orinoco, que es una de las reservas más grandes del planeta Tierra. De hecho, es la más grande. Imagínense, chequen si... Creo que son 300,000 millones de barriles certificados los que hay ahí. No existe una cantidad así en el planeta Tierra más que la de Venezuela. No es algo que yo me invente, ¿eh? Vayan ustedes a ver los informes de la OPEP. Hay estudios técnicos del propio Ministerio de Petróleo venezolano. ¿Y quién es el país que más petróleo consume en el mundo? Porque lo revende. Pues Estados Unidos. ¿Quién quiere garantizarse el acceso a robarse todo ese crudo sin depender de Medio Oriente? Pues Estados Unidos. Por eso Trump ya lo había dicho desde el 2020. Venezuela tiene petróleo y sería genial tenerlo. Lo volvió a repetir hace poco, literalmente. No lo dijo en clave Morse, lo dijo así, tal cual. Ahora, ¿qué quiere Israel? ¿Qué hacía Benjamín Netanyahu sonriendo cuando Trump decía esto de que supuestamente había bombardeado un muelle en Venezuela? Que me suena a esas madrinas que le acomodó Irán a Israel o a esos supuestos ataques que Estados Unidos lanza en Yemen y que casi siempre salen corriendo y terminan pues con sorpresas porque no dan en el blanco o porque les emboscan sus drones MQ-9 Reaper. ¿Qué quiere Israel de Venezuela? Bueno, muy sencillo. Se van a repartir el botín y para eso tienen a su empleada, Corina Machado. Israel lo que quiere es gas, mucho gas. ¿Por qué? Pues porque resulta que en el 2010 se descubrió un yacimiento, que es el yacimiento Leviatán, en el Mediterráneo Oriental. Muy cerca de sus aguas territoriales de Israel, pero no adentro de sus aguas. Y en el 2023 Israel anunció que quería cuadriplicar sus exportaciones de gas natural. ¿Cómo vas a cuadriplicar tus exportaciones de gas natural, Israel, si no tienes suficiente gas para eso? Y que todo eso se le iba a mandar a Europa. ¿A quién? ¿De dónde lo vas a sacar? Sobre todo en medio del corte energético por la guerra en Ucrania, donde quieren sacar a Rusia de la ecuación para que Europa no le compre gas a Rusia y meter el gas de Israel. Pero Israel no tiene gas. ¿Saben quién sí tiene gas? Gaza. Gaza. Con GA de gas. Resulta que las reservas de gas más grandes del mundo las tiene Gaza. Y las de petróleo las tiene Venezuela. ¿Ya vieron por dónde va esto? Nada más ahí en Gaza Marín, en las costas de Palestina, hay más de 1 billón, o sea, 1,000 millones de metros cúbicos de gas natural. Es un dato confirmado por British Gas. Entonces, cuando ustedes ven estas imágenes de Reino Unido, en donde cualquiera que agarre una bandera palestina lo meten a la cárcel, incluido a Greta Thunberg, la acaban de arrestar ahí en Reino Unido. ¿Por qué tanto odio a Palestina? No es odio a Palestina, nada personal. Es que British Gas fue y certificó que efectivamente las reservas de gas más grandes pues están en Palestina y se la quieren robar. Mandaron ahí al Geological Survey de Estados Unidos y confirmaron eso. Entonces, obviamente, amigos, mientras Trump bombardea o quiere bombardear puertos en Venezuela, porque repito, a ver, vamos aclarando dos cosas.
el bombardeo pasó. Que tuvieron éxito, lo dudo. Lo dudo mucho. De que lo intentaron, lo intentaron. Yo que creo, digo, Caracas no ha salido a decir nada. Ni niega ni confirma. Por cuestiones de inteligencia militar. Yo que creo que ahí estuvieron los Pantsir rusos actuando. Que ahí estuvo el sistema de interferencia electrónica o las baterías S-400. ¿O qué ustedes creen que mágicamente no dieron en el blanco? Si hubieran dado en el blanco ya tendríamos imágenes. Y muchos de mis amigos que me siguen de Venezuela ya estarían diciendo, yo vi la explosión, nadie vio nada, pero Trump dice que lo intentó. Y dice que lo hace para detener el narcotráfico. Lo que realmente está haciendo, pues es dejar muy claro que la infraestructura venezolana puede o ser uno de los objetivos de la Casa Blanca para quitarles el crudo. Y al mismo tiempo ahí está un ladito de Netanyahu, Israel, que quiere asegurar su dominio sobre el gas del Mediterráneo. Gas y gasolina. ¿Qué más quieres en la vida? Y ahora sí, como decía la poesía, ¿no? Y en medio de nosotros, Corina Machado como un dios. Y ahí tienen Israel y Estados Unidos queriendo gas y petróleo, y en medio la Corinita Machado. Calladita. Lo que estamos viendo, amigos, no es otra cosa más que una repartición, un robo de los recursos del mundo a plena luz del día. Estados Unidos se quiere quedar con el petróleo de América Latina. Si tú que me miras no eres de Venezuela y me dices, no, pues eso me va y me viene, no debería, ¿eh? No debería porque se trata de América Latina. Israel se quiere quedar con el gas de Medio Oriente. Y lo dicen riéndose con estos comunicados. Miren, vale la pena echarle otro ojito. ¿Puede decir algo más sobre la explosión en Venezuela que mencionó en la entrevista de radio? ¿Lo hizo el ejército? ¿Puede compartir algún detalle? No importa, pero hubo una gran... Pues claro que no le importa ese par de viejos decrépitos. Lo único que quieren es, mira, yo me chingo el petróleo de Venezuela, tú chingate el gas de Gaza. Y todos felices. Y María Corina, la gran opositora democrática, perdida. Ni una palabra cuando atacan a su país. Ah, pero bien activa cuando hay que exigir sanciones o pedir que le pongan el pie en el cuello a Venezuela. Para eso sí se anota sola, ¿eh? Esa es la famosa defensora de la libertad. Esa es la Premio Nobel de la Paz. La garante de los derechos humanos. Acaban de atacar a su territorio, o lo intentaron al menos. Y ella no dice nada, tiene atole en las venas. Porque para ella, Venezuela es una ficha que se entrega a cambio de poder y de dinero. Eso lo explica todo, ¿eh? Por eso no es casualidad que cuando ustedes ven estas notas, que la CIA está actuando en Venezuela o quiere actuar, pues estamos en medio de una ofensiva política, en medio de una ofensiva económica, mediática, contra un país que lleva años intentando robarle su petróleo al país que tiene más reservas petroleras del mundo. Y si a eso le sumas estos supuestos bombardeos encubiertos, no nada más a este muelle, que seguramente habrá sido ahí un muelle de madera en algún lugar, porque cuando salen a decir que atacaron un buque del narco, pues en realidad era un peñero pescador, pues ¿qué te puedes esperar aquí? No nada más es una cuestión de narco. Es más, ni siquiera es narco. No tiene nada que ver con eso. Es una cuestión de control geopolítico. Venezuela, repito, tiene petróleo, pero también tiene una posición estratégica y sobre todo tiene un gobierno que no le quiere dar el petróleo a Washington. Si se lo hubiera dado, sería el dios del mundo. Traerían a Maduro aquí, le pondrían alfombra roja, así como se la ponen al presidente sirio, que antes decapitaba niños. Y vean ahora qué bien lo tratan. Ya ni ofrecen esos 10 millones por su cabeza que ofrecían el año pasado. ¿Por qué le perdonaron todos sus pecados? Pues porque también Siria tiene petróleo y se los entregó todo. Y también dejó que Israel lo despojara de su territorio. Le ha quitado muchísimo territorio en los últimos meses.
Ese es el silencio de las instituciones internacionales, ¿eh? Como dijo la presidenta Sheinbaum, ni la ONU, ni la OEA, nadie quiere salir a decirle a Estados Unidos, respeta el derecho internacional. Vaya, ni siquiera hay una declaración protocolaria de la ONU. Le tiene miedo a Trump. Es como si un país poderoso pudiera lanzar ataques donde quiera, siempre que lo justifique con la palabra mágica, ¿no? Drogas, democracia. Nada más que esa es una narrativa de estúpidos que ya nadie se cree. Yo creo, ¿verdad? No sé si hay alguien aquí que me diga que sí, que ojalá que llegue Corina Machado, ¿no? Y si alguien lo quiere venir a decir en el chat, también pónganme aquí cópienme las declaraciones de hoy de Corina Machado condenando esto. Por ejemplo, aquí dice, bueno, pues no lo voy a leer, ¿verdad? Venezuela le dio un golpe a los narcos de la CIA, dice nuestra amiga. Esa es mi conclusión, ¿eh? No existió ningún ataque. José, sí existió. Que tuvo éxito, lo dudo. Porque si lo intentaron, por supuesto. El ataque existió, el intento existió. Que se la papearon es otra cosa. ¿Tú crees que nos van a pedir un vale? El pueblo de Venezuela no quiere ayuda de la, dice narcopresidenta de México. Todos sabemos sus lazos con el narco de Maduro por asesinos. Oye, mi querido Jorge Alfredo, fíjate que nunca subestimes la capacidad de litio en el cerebro. Es muy importante, muy, muy importante. En su momento, en la etapa gestacional, el ácido fólico de verdad hace maravillas. Pero bueno, pues si esa etapa gestacional ya pasó y eres adulto, el litio te ayuda mucho a tu función cerebral. Ender Urdaneta dice, ¿atacaron? Sí. Bueno, eso dijo Trump, porque aquí todavía tenemos buscando el famoso muelle. Vamos a ver si ese ataque no tiene el mismo destino que la Atlántida y se vuelve una leyenda urbana, ¿no? Pues sí. ¿Dónde está ese muelle, no? Usualmente veríamos imágenes, estarían presumiendo los supuestos blancos. Vamos a la tercera. Para acabar el 1% de la población, dice nuestro amigo. Saludos al comandante 1111, Mr. Palomino y a todos los que están conectados en esta transmisión. A Donald Trump le acaba de reventar un nuevo escándalo de corrupción, una rayita más al tigre. Nada más que esta no viene, a diferencia de otras que salen del Congreso, de los demócratas, qué sé yo. Esta no viene de un adversario político incómodo. Es un golpe inesperado que viene desde adentro, de alguien que rajó, que le sabe todos los truquitos y que le conoce los trapos sucios a Donald Trump y que, pues desde adentro del propio sistema judicial, está cantando ya sus mejores éxitos. Imagínense cómo se debe de sentir Trump. Algunas de las fuentes, por supuesto, que vamos a analizar hoy, incluso ahí está el documento. Si le pudiera poner yo un nombre a ese documento de 12 páginas, son los 12 mejores éxitos que cantó pues un traidor del equipo de Donald Trump, que simplemente se hartó de él. Y miren, con santo y seña, de verdad, hasta notas al pie de página le puso. Eso que salió a la luz, amigos, que ahora lo vamos a analizar, esos documentos que están firmados por abogados de alto nivel que señalan que el Departamento de Justicia, fíjense nada más las acusaciones tan graves, aparte de que tenemos los documentos originales, ahí lo tienen ustedes, para que no duden de la veracidad de esto, también tenemos la réplica que están haciendo los medios de comunicación sobre este informe, que el Departamento de Justicia pues está siendo usado para manipular un caso penal, un acto de corrupción, comprar jueces, una jueza en específico, que ya ha demostrado estar alineada, por no decir chayoteada con los intereses de Donald Trump, y que no estamos hablando pues de opiniones sesgadas o de una interpretación, estamos hablando de una carta legal que ya estaría
en manos de la jueza del Distrito Sur de Florida, que es esa cartita que ustedes ven ahí, y que pone en entredicho toda la independencia del aparato judicial estadounidense, que ya está exponiendo pues un acto de corrupción brutal en donde Trump estaría sobornando, comprando, cooptando, como ustedes le quieran llamar, a jueces de los Estados Unidos para usar el sistema judicial como un arma para vengarse del tipo que se atrevió a ponerlo en la mira cuando arrancó. ¿Se acuerdan ustedes de toda esa novela rusa, de la trama del Russia Gate? Bueno, pues resulta que ese tipo se llama John Brennan, que fue director de la CIA durante el gobierno de Obama y fue uno de los principales cerebros que empujaron la teoría de que Rusia... Miren, había dos teorías. Una, que Rusia había ayudado a Trump a ganar las elecciones en el 2016, cosa que la verdad yo no me lo compro. Pero hay otra versión que tiene un poquito más de lógica. ¿Saben cuál es? La otra versión pues sería que no es que Rusia haya impulsado a Trump para ganar las elecciones de los Estados Unidos, pero que Rusia sí le conoce muchos sucios secretos a Trump y que se lo tiene agarrado de los tanates. Y que por eso prácticamente Trump hace lo que diga Rusia, porque tendría acceso, entre otras cosas, a los archivos Epstein. Esa sí me la creo yo para que vean, que le sabe algo. Rusia no es el único que lo sabe. Para los que digan, no, es que la amenaza rusa, ¿por qué? Porque le sabe algún secretito. ¿Saben quién más le conoce otros secretitos? Israel. Y ayer se acaba de reunir con Benjamín Netanyahu, pero yo no veo a nadie hablando de la amenaza israelí, que todavía es más grande que la rusa, porque eso sí tienen cooptadísimo hasta el Congreso de los Estados Unidos. Y lo que está pasando ahora, pues estas acusaciones que ustedes ven ahí, amigos, pues no es una cosa menor, ¿eh? Están tratando de revivir una acusación contra Brennan por supuestos crímenes cometidos hace casi 10 años. Y lo están haciendo con una estrategia que es tan sucia que da pena ajena. Porque, repito, no les importa si el caso ya prescribió, porque esa es una cuestión también que hay que analizar. Los que tengan familiaridad con el lenguaje jurídico o los que sean abogados sabrán a lo que me refiero cuando hablo de la prescripción. Es decir, es como la caducidad de una lata de frijoles o de una mayonesa. Oye, pues tú le das la vuelta antes de consumirla. Oye, ¿ya se echó a perder? No, pues sí, ya caducó. Bueno, esa caducidad, en derecho hay un plazo que se llama prescripción. Si tú no agotas o no activas un proceso en ese lapso del tiempo, así se haya cometido un delito, pues prescribe. Y si no hay pruebas, pues menos, ¿no? Si otros fiscales ya los descartaron, pues no puedes revivirlo. Bueno, nada de eso le importa a Donald Trump. Repito, hay dos vertientes en esto de la amenaza rusa o del Russia Gate. Uno que dice, Rusia intervino en las elecciones estadounidenses. Lo dudo mucho. La otra es, Rusia le conoce trapitos al sol a Donald Trump y se lo tiene bien agarradito. Y Trump no se puede mover para ningún lado que contravenga los intereses ni rusos ni israelí, porque resulta que tanto Rusia como Israel, pues de alguna manera le conocen algunos archivitos Epstein y alguno que otro secretito. Bueno, lo único que ahora quiere Donald Trump es que ese juicio pues termine en manos de una jueza que ya ha demostrado estar chayoteada por Trump. De eso se tratan estos documentos. ¿Cómo se llama esta jueza? Pues se llama Aileen Cannon. Y aquí no estamos hablando nada más de rumores, ¿eh? Hablamos de esta carta oficial que ustedes están viendo en pantalla, que tiene 16 páginas, perdón, les había dicho 12, tiene 16 páginas que los abogados de Brennan mandaron a una jueza superior que es Cecilia Altonaga, en donde ya están detallando cómo desde el propio Departamento de Justicia se estaría manipulando todo para que el caso se asigne de forma intencional a una jueza en específico. ¿Que adivinen ustedes qué? Pues es una jueza que casualmente es la misma que en su momento intentó frenar la investigación por los documentos clasificados que Trump se llevó a Mar-a-Lago. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, pues es esa señora. La jueza que fue regañada por un tribunal superior
porque trató de proteger a Donald Trump a lo descarado antes de que siquiera existiera una acusación formal. Ahora, pues quieren repetir esa vieja confiable, la misma jugada, pero con Brennan como blanco. Y esa es la estrategia judicial de la que estamos hablando. Descaradísima, y yo creo que para entender aquí por qué esto importa tanto, porque hay algunos que podrán decir, bueno, ¿y eso por qué es relevante? Porque si regresamos al caso del 2016, cuando sale todo este supuesto escándalo de la interferencia rusa, pero no se detalla exactamente o no dimensionamos, bueno, esa interferencia rusa pudo no ser electoral, pudo también ser que le conocían varios pecaditos al presidente de los Estados Unidos. Brennan era uno de los funcionarios que más duro se le fue a Donald Trump. La CIA incluso en su momento había emitido reportes que señalaban vínculos demasiado sospechosos entre la campaña de Donald Trump y actores rusos, en donde Trump no se quería meter en problemas con Rusia. Por un lado uno dice, qué bueno, pero por el otro uno empieza a sospechar, bueno, parece que le tiene miedo. Y Trump, que pues se pone tan bravo con muchos, ¿por qué se le dobla a dos personajes en el mundo? A Benjamín Netanyahu y a Vladimir Putin. ¿Qué le saben? Acuérdense que los sistemas de inteligencia ruso e israelí, después de los chinos, pues son de los más eficaces del mundo. Y desde entonces, pues Brennan ha sido uno de sus enemigos favoritos, pues por señalar esta conexión, ¿no? Trump lo ha insultado públicamente, ha pedido que lo investiguen, dice que quiere que lo metan a la cárcel, que lo hagan pagar por lo que él considera traición, y ahora que pues es el presidente de los Estados Unidos por segunda ocasión, no está dispuesto a que se le vaya esta oportunidad de cobrar venganza a cualquier costo. ¿Cómo lo está haciendo? Bueno, pues con sus aliados que estratégicamente los colocó. Uno de ellos es Jason Redding Quiñones, que es un fiscal recién confirmado por el Senado de los Estados Unidos, que es un operador de Donald Trump en el sur de Florida. Es un tipo que tiene conexiones con gente como Pam Bondi, que es otra incondicional de Donald Trump, Mike Davis, que es un abogado que se dedica a salir en Fox News cromándole, digamos, la hebilla del cinturón a Donald Trump, pues se dedica a adular en el mundo de la farándula Trump. Y todos estos personajes pues están muy alineados, se conocen, se cubren las espaldas y están actuando como si fueran parte de una operación política disfrazada de proceso judicial. No es una teoría mía, ¿eh? A ver, ahí lo tienen ustedes, ahí están los documentos, hay fotos, hay pruebas, hay declaraciones, hay demasiadas filtraciones. Es una red que está usando el sistema pues para hacerle pagar a los enemigos del presidente. ¿Saben cuál es el problema? Pues el problema es que hay un caso muy sólido que no nada más es este, de otros fiscales como Pensilvania y Virginia que ya revisaron este asunto y que dijeron pues, que no iban a acusar a Brennan, al exdirector del FBI. ¿Por qué? Pues porque dijeron, a ver, no hay nada ahí. Nada más que en Florida, curiosamente, sí encontraron quien les siguiera el juego. Porque pues, resulta que ahí puso una jueza a modo. Y para que el caso llegue a su escritorio, pues están forzando todo tipo de maniobras legales, están llevando el asunto a una jurisdicción desde donde Brennan ni siquiera ha vivido. No tiene sentido todo esto que estamos viendo, excepto si el objetivo, por supuesto, pues es asegurarte de que la cacería de brujas funcione. Entonces ahí ya todo empieza a cobrar sentido. Y eso, amigos, pues es totalmente ilegal. Nada más que nadie está deteniéndolo y la carta de los abogados de Brennan lo deja muy claro. Ellos están ya denunciando formalmente que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos estaría actuando bajo órdenes políticas del presidente Donald Trump para manipular todo el proceso judicial. Y pensar que estos son los mismos que se quejaban de la reforma judicial en México y que decían que estaban muy preocupados porque la reforma al Poder Judicial iba a poner en riesgo a la democracia mexicana. Y miren nada más las cochinadotas que están haciendo. Están pidiendo incluso que se reasigne el caso a un juez imparcial, pues porque no le tienen confianza a esta señora que es pues una juez chayotera de Trump. Que se respete de alguna manera
aleatoriedad del sistema, porque hay otra cuestión que también es importante decir, que no puede, esto pasa igual que en México, un juez no puede pedir un caso en particular, sino que para asegurar la imparcialidad, pues aleatoriamente se asigna a cualquier juez. Y eso es lo que están pidiendo, que no se permita este tipo de interferencias desde la Casa Blanca. Pero mientras eso pasa, pues los aliados de Trump siguen filtrando cosas a los medios de comunicación, siguen violando las reglas de confidencialidad de los procesos judiciales, siguen atacando públicamente a Brennan y sobre todo siguen creando esta narrativa donde ya es culpable mucho antes de que siquiera haya un juicio. Pam Bondi, por ejemplo, salió a decir que Brennan y sus abogados son malos actores, que solo quieren protegerse del sistema. Y esa declaración viniendo de la fiscal de los Estados Unidos, pues ya rompe con todas las reglas de imparcialidad, porque se le ve un sesgo. Si de alguna manera estás implicado en el proceso judicial, pues no puedes salir a hablar mal del acusado en la prensa. Ella lo hizo. En México, a esto se le llama, es una figura bajo la cual se tiene que recusar el juzgador o la autoridad que conoce un asunto porque tiene un interés particular, porque eso obviamente se supone que la justicia debería de ser ciega, pero cuando se levanta tantito la venda, pues entonces deja de serlo. Sin embargo, nadie está sancionando a Pam Bondi, al contrario, pues están celebrando en los medios conservadores donde siguen repitiendo este cuento de que Brennan es un traidor, que espió al Senado de los Estados Unidos, que permitió la entrada de los atacantes del 11 de septiembre, háganme el refregado favor. Incluso dicen que ayudó a fabricar el famoso Dossier Steel y todo lo demás. Bueno, da igual si estas cosas son exageradas, directamente inventadas. Lo que importa para ellos es repetirlas hasta que parezcan reales, porque ya ni siquiera tiene acusación con el Russia Gate. Ya nada más es repetir una narrativa que pues se sale de toda proporción. Cuando al final fue esta persona quien empezó a agitar la historia hasta que hoy uno dice, oye, tiene sentido. No, repito, no el hecho de que Rusia haya interferido en las elecciones de los Estados Unidos. Yo esa no me la compro. ¿Qué tan débil debería de ser el sistema electoral estadounidense para que Rusia pudiera interferirlo? ¿O qué tan poderoso sería Rusia? Lo que yo sí creo es que Rusia tiene a Donald Trump agarrado de, pues, el cinturón, pues porque le conoce varios trapitos. Y entonces sí, habría ahí una cuestión en donde Trump no puede salirse del huacal ni de Rusia, ni de Israel, ni de todos los que pues de alguna forma le conocen esos sucios secretos. Pero Trump se defiende diciendo que quien lo acusa pues es un traidor y que tiene que ser tratado como un criminal. Es lo mismo que hizo con esta persona, con Mike Davis, que dijo en vivo que Brennan debería de empezar a buscar un buen abogado porque nadie está por encima de la ley. Claro, eso solo aplica si eres adversario de Trump. Si eres su aliado, pues entonces te dan hasta un perdón presidencial, un indulto. Ahí ven ustedes a Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño. Y es una situación pues que ya es tan absurda que pues hasta se están saltando el tema del estatuto de limitaciones. Casi todos los delitos tienen una fecha límite. Repito, es como una caducidad, es como la mayonesa, ¿no? Tú ves el frasco y la volteas y dices, ah, chinga, se venció en octubre, ya no me la rifo, ya no me la como, eso ya caducó. Bueno, así son los delitos, prácticamente todos los delitos, salvo algunos que no prescriben, pero tienen una caducidad, una prescripción. Y los hechos que se le achacan precisamente a Brennan, pues imagínense que fueron hace más de 5 años. Ya están fuera de tiempo, en toda proporción. Pero como no quieren dejar ir la oportunidad de cobrarse la factura, pues ahora andan diciendo que van a acusarlo de traición. ¿Traición a qué? Traición a la patria. Un delito que no prescribe porque lo quieren encuadrar ahí. ¿Cuál es la evidencia? Pues ninguna. Lo único que hay es una declaración reciclada, mucho ruido mediático y lo más irónico de todo esto es que mientras hacen esta situación, también están acusando al sistema de tener un doble estándar, como si ellos fueran las víctimas, ¿no? Dicen que supuestamente el Departamento de Justicia solo protege a los demócratas y persigue a los republicanos. Pero a ver, Pam Bondi es republicana, es incondicional de Donald Trump. Entonces que no se queje de una persona que él puso ahí, que pues él puso ahí. Y ahora quieren hacernos creer
que están luchando por la justicia, cuando créanme, amigos, ese Departamento de Justicia tiene todo menos la Procuración de Justicia. Es algo que sí, nomás no se le da, ¿eh? Muchas gracias a todos mis amigos que están conectados con nosotros en el chat desde Facebook. Dice mi amigo Francisco Sánchez, los virus con traje. José Cepeda dice, Víctor, saludos desde Chicago para toda tu familia y el canal. Les deseamos un feliz término del 2025 y que el 2026 sea de éxito en todas las áreas de su vida. Gracias por mantenernos al día. Gracias a ti, mi querido José. Iván dice, pienso que cada que sale algo en contra de él va a crear pantallas de distracción para que no reciba la presión de la prensa. Bueno, vamos a hablar de algo que es gravísimo, que ya se está reportando que comenzaron los bombazos en Venezuela. De eso vamos a hablar en el próximo en vivo, porque lo confirma la CIA, lo confirman los medios estadounidenses y lo confirma el mismísimo Donald Trump. Hasta la presidenta Sheinbaum ya intervino. Dice Héctor Noventas, saludos Víctor desde California, excelente información que nos compartes. Gracias a Milagros, gracias a Juanita Sánchez, dice Trump hace lo que quiere y nadie lo toca. ¿Cuál justicia? Bueno, pues a toda capilla se le llega su fiestecita y esperemos que esta ya no tarde mucho. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.